Presidente Alberto Fernández, justamente para hablar de esto, de la cuarentena, de cómo va a seguir y de los anuncios que se hicieron hoy. Omar, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, buenas noches. Omar, ¿hay un plan sanitario o epidemiológico para salir de la cuarentena el 17 de julio? Sí, claramente hay un plan. Justamente la idea es que como estamos yendo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, no vamos a poder salir ni relajar más las medidas porque la situación está empeorando. Muy diferente de lo que es el interior. Vos hoy en Salta o en Rosario puedes sentarte en un bar a tomar una cerveza, en Salta puedes hacer turismo, en San Luis te podés juntar con familia, hasta 10 o 20 personas, no recuerdo bien, porque han mejorado la capacidad de poder, digamos, controlar localmente la epidemia y no hay cuarentena en el 85% del territorio Pero en el AMBA, argentino. digo, el 17 de julio, hoy se anunció que empieza el primero, esta cuarentena dura hasta el 17. Después del Exacto. 17, ¿cómo salimos? Como estamos ahora, y después de como estamos ahora, hay que esperar una semana a ver el impacto que ha tenido este cierre, ¿sí? O sea, después del 18 vamos a estar en una situación como estamos hoy, que tenemos esta cuarentena flu, donde hay muchísima movilidad, donde hay algunas actividades barriales que se pueden hacer y algunas otras que no se pueden hacer. Si hemos logrado en estas 2 semanas reducir una gran cantidad de casos, eso significa que todos los que ahora están en periodo de incubación y que van a empezar con síntomas leves, desarrollan la enfermedad, se curan espontáneamente, dejan de contagiar en 2 semanas y no se ponen en contacto con las personas que todavía no se han infectado, vamos a cortar esa cadena de transmisión. Si Ahora, de los 2.800 casos pasamos a 500, 600, vamos a poder realmente controlar mucho más la enfermedad y seguir bajando ese número y abrir eventualmente más actividad. está bien, Omar, pero digo, al hacer esta cuarentena otra vez dura, ir para atrás, el pico es natural, tiene que llegar en algún momento. Si nosotros para No, evitar en el realidad no pico hay. vamos para atrás de nuevo, va a llegar noviembre y vamos a estar igual, yendo y viniendo todo el tiempo. ¿No habría que pasar el pico para, como dijo el ministro de Salud Quirós de la ciudad, cruzar la montaña? Bueno, no hay ninguna evidencia científica que te permita a vos pensar que hay un pico en una situación normal sin control del virus, ¿sí? Los picos los vemos por las medidas que imponemos para bajar los contagios. Si dejamos correr el virus va a seguir corriendo y va a seguir aumentando, y esa es la razón por la cual en Europa siguen las medidas de distanciamiento y por la cual hoy en Londres están todos asustados de qué va a pasar porque habían salido a la playa. Entonces, cuando se descontrola la situación, tienen que volver a la cuarentena, como está pasando ahora en Alemania, en Australia, en Pekín, en algunas otras Sí, igual ciudades son de pueblos, no es de España. todo el país, son pueblos. No, claro, acá tampoco somos todo el Claro, país, bueno. solamente 2 distritos. Digamos, Sí, acá el ¿dónde está? 85% del Claro. país está suelto. Lo que te Sí. quiero decir es que si dejamos nosotros correr el pico, nada lo va a bajar. La epidemia va a seguir con solamente un 5% de la infección de la población afectada. Eso, a la epidemia, al virus le queda todavía un 90% de la población para seguir infectando. Entonces, no hay forma de dejar correr esto para que pase el pico espontáneamente, porque no baja espontáneamente, baja cuando uno pone las medidas de aislamiento, que por eso ahora tienen que ser extremas para bajarlo más, porque los controles que hacen en otros países que siga bajo, en España, en Italia, lo que permite que sigan bajo es la búsqueda de los contactos, que ahora acá está sobrepasada, porque con 2.800 casos por día es imposible hacerla. Nico. Doctor, buenas noches. Quería consultarle sobre el estado del sistema sanitario general y preguntarle al mismo tiempo si no es contraproducente anunciar con tanta prelación, o sea, un viernes, anunciar que el miércoles se vuelve a fase 1, como si esto no fuera una invitación a que la gente salga a hacer todo lo que no va a poder volver a hacer a partir del 1 de julio. Si eso no es contraproducente para el estado del sistema sanitario. Creo que lo han hecho justamente por esa situación, para evitar que si anunciaban hoy, para evitar que mañana salga todo el mundo desaforadamente y la concentración y el amontonamiento de gente hubiera sido mayor. Creo que con eso dan 3 días de espacio para que la gente se vaya programando, vaya yendo a los supermercados sin necesidad de abarrotarlos, vaya a los bancos a buscar dinero sin necesidad de que después, durante el episodio de cuarentena,
Acá lo crítico es que del 1 al 17 nadie circule, que la gran mayoría de gente, si puede, que se quede en su casa, incluso los que pueden salir, quiero decir, incluso los que tienen excepción o los que tienen permiso, que traten de estar en su casa la mayor cantidad de tiempo posible, porque es lo único que va a lograr disminuir desde el punto de vista, si sincronizamos todos estas 2 semanas y estamos en casa y no nos contactamos entre nosotros, vamos realmente a bajar la tasa de transmisión en forma importante. Facu. Y doctor, ¿qué pasa con los testeos en el mientras tanto? Digamos, ¿se van a profundizar? ¿Es fundamental, digamos, que eso ocurra para después, cuando salgamos, estén de alguna manera controlados los focos? Estamos trabajando en eso con el Ministerio y aceitando toda la maquinaria para priorizar los testeos de los familiares de los sintomáticos. O sea, reforzar muchísimo el plan detectar que están haciendo y que realmente ha sido lo que ha controlado el gran brote de Villa 31, por ejemplo, y poder extender esto a toda la ciudad de Buenos Aires y a los diferentes municipios de la provincia. Así que sí, se está tramitando la posibilidad de que estas 2 semanas sean las semanas justamente de fortalecimiento de todo el sistema de testeo y de búsqueda de contactos, tanto de la ciudad como de la provincia. Doctor, ¿cuánto era la ocupación de camas de terapia intensiva hace un año? Bueno, hay que ver la cantidad, el distrito, y varía muchísimo. No, en la pero digo provincia, en AMBA, comparado con... En AMBA, claro, en AMBA. En AMBA, en la provincia, hay momentos de saturación del sistema de camas. Había espontáneamente con la gripe, el virus incisional respiratorio, había saturación de camas. Y ese era el gran miedo para esta temporada cuando llegara el virus, porque ya sabíamos que el sistema en provincia de Buenos Aires era muy difícil de que sostenga un aumento de necesidad cuando ya en condiciones normales no lo tenía. Bueno, por eso ya pasaba el año pasado eso. Claro, sí, sí. Es como inevitable llegado un momento cuando hay enfermedades infecciosas. Sí, pero vos el año pasado tenías la posibilidad de llevar esos pacientes a clínicas privadas y poder de alguna manera desagotar ese recurso, y nunca en Argentina hemos visto a alguien morir por no tener una cama de terapia intensiva para ventilar. Entonces, con esta epidemia, con este aumento de casos desmedido, si seguimos así, es una situación probable que íbamos a poder empezar a ver y no queremos ver. Nico. Doctor, hace las últimas semanas se generó una esperanza respecto del tratamiento con el plasma. Sin embargo, en las últimas horas hemos escuchado de distintos especialistas de otras partes del mundo diciendo que el plasma no es un tratamiento eficaz o que todavía está en revisión. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Claro, es una posibilidad y es una potencial terapéutica que tiene que demostrarse su eficacia en estudios comparados, porque si nos embarcamos todos en la primera esperanza nos va a pasar lo que nos pasó con la hidroxicloroquina. Tenemos que realmente estar seguros que funcione, y para eso uno tiene que tener un grupo de tratados con plasma y un grupo de control con placebo o con un control bien comparado. Esos estudios están en marcha en Argentina y vamos a tener resultados, esperemos que pronto, para poder decir si el plasma, que posiblemente sea efectivo, porque son anticuerpos y desde el punto de vista teórico deberían funcionaron en otras enfermedades, pero no tenemos hoy todavía la evidencia y es todavía una situación para investigar un poco más. Bueno, y he sabido que entre los que no son pacientes de riesgo y solamente tienen COVID, se transita como una gripe. Ahora, en los que se les suma la neumonía, ¿tienen algún tratamiento en particular que digan, bueno, al menos a nosotros nos ha dado resultado esta forma de actuar? Lamentablemente, todos los tratamientos que hemos estado probando hasta ahora no hemos podido demostrar que sean muy efectivos. Está el lopinavir, ritonavir, que parece tener un acortamiento del periodo de internación y una reducción de la mortalidad, pero todavía eso no ha demostrado efecto estadístico. El remdesivir, una medicación para el ébola que se está estudiando en Estados Unidos, no ha podido demostrar disminución de la mortalidad. Hidroxicloroquina tampoco. La ivermectina, la nitazoxanida se está estudiando, esperamos tener algún resultado. El suero equino es ¿Se cortó? ¿Está ahí, doctor? Sí, se cortó. Bueno, a ver si lo podemos recuperar, aunque sea para sí, había un par cierre. De preguntas más interesantes. Y, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué pasa si la gente no cumple por esta saturación, por este cansancio y sobre todo por la situación económica de muchos que, aunque le digan que cierre el negocio, quizás lo necesita seguir vendiendo, o aquel que tiene que salir
hacer changas porque si no, no come. No, es que Entonces, a mí, en base digo, a lo- Lex, ¿cómo haces para que una medida sea exitosa si no contás con el consenso En del base otro a lado? lo que vos planteás, y a los números que daba Facundo hace instantes nada más, uno se pregunta, si no tengo ningún tratamiento que sea efectivo, no tengo nada, bueno, aplano la curva y dentro de 2 o 3 meses estoy de vuelta al mismo Vamos a- lugar y va a porque abrí pasar la lo mismo. economía, entonces Claro. ¿qué hago? Voy, avanzo, retrocedo. Pero es lo que yo avanzo, le retrocedo, preguntaba avanzo, cuando retrocedo. yo le decía lo de No hay, patear. que Facu me desmienta, pero no hay economía que resista avance y retroceso. No, de hecho, cuando se cumpla el 17 de julio se van a cumplir 4 meses en donde en el AMBA un montón de sectores, como por ejemplo el sector gastronómico, prácticamente no facturó nada. Es 1/3 del año en donde facturación cero y no por nada, bueno, están cerrando tantos lugares. Y otro agravante es que nadie asegura que después de pasado el invierno el virus no siga haciendo efecto. De hecho, los brotes que se ven en Europa, en Estados Unidos y demás, En verano. se dan en verano. Entonces, nadie Tengamos en garantiza que se cuenta vuelva a la que el normalidad. sector gastronómico, solamente en la ciudad de Buenos Aires, o sea, entre la General Paz y el Río, emplea 170.000 personas. 170.000 personas antes de que empezara la cuarentena. Claro. Hay que ver cuántos se emplean ahora. Sí, por eso. Bueno, la pregunta que quizá no la llegué a hacer de manera de que me entienda el doctor es esto de cuando le decía patear la cuarentena, es lo que vos decís. Patear el pico, perdón. Él dice, bueno, no, pero no podemos dejar que llegue el pico, pero vamos a estar entonces abriendo 2 meses, como hablábamos ayer, Hasta la que llegue la cuarentena vacuna. pendular, abriendo y cerrando, Si es que llega la haciendo vacuna. cuarentena eterna. Claro, y recordemos que muchos de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo del sector gastronómico, de esos 170.000 que acabo de mencionar, provienen del conurbano. Es dinero Claro. que se genera en la ciudad de Buenos Aires y se gasta en impuestos o en consumo en la provincia de Buenos Aires. A ver, está otra vez el doctor Omar Sued con nosotros. Doctor, ¿no se escucha bien? Ahí está. Sí, se cortó, perdón. Bueno, queríamos, por lo menos tenemos 2 preguntitas más. Facu. Sí, yo en realidad tengo una vinculada a... Se habla mucho de la pospandemia y de la salida o el plan económico, pero ¿qué pasa con el sistema sanitario pospandemia? Porque hay muchas afecciones que no se están tratando o que se postergaron operaciones. ¿Se está pensando en eso también? Sí, hoy justamente tuvimos una reunión con todos los presidentes de las sociedades de diferentes ramas de la medicina, justamente para empezar a planificar la vuelta en corredores seguros, le decimos, a los pacientes en enfermedades crónicas que necesitan reiniciar sus controles periódicos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el interior del país. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, la prioridad las próximas 2 semanas es no salir de casa y tratar de solamente limitarse a las urgencias y a los casos que realmente ameriten el control en este momento, sobre todo las cardiológicas, con la continuación de los tratamientos para diabetes, para HIV, que no se pueden cortar, pero tratar de estar en casa estas próximas 2 semanas. Pero estamos trabajando justamente con las diferentes sociedades para que a partir de dentro de las próximas 2 semanas empezar ya a dejar muy claro a la gente que tiene que volver a hacer sus controles pediátricos, sus controles preventivos, los chequeos de salud para retomar. Pero déjame decirte que esto es una gran oportunidad también para la Argentina para, digamos, estos mejoramientos del sistema de salud que hemos tenido ahora, esperemos que perduren, porque este sistema de diagnóstico, de testeo, de búsqueda de contactos es esencial para terminar con las 700 muertes por año que tenemos por tuberculosis, o para las 1.500 muertes que tenemos por HIV, o para la gente que dejó, digamos, para evitar, por ejemplo, la sífilis congénita, ¿no? Son Claro. todas enfermedades que se resolverían yendo a buscar a la casa a las personas, y ahora con todo este fortalecimiento de esta parte del sistema sanitario, ojalá que eso se sostenga. Doctor, ¿usted cree que este crecimiento de camas de terapia intensiva va a estar acompañado del personal correspondiente y eso se sostendrá en el tiempo pasada la pandemia del COVID? No. Ahora es un riesgo, ahora es un desafío, porque ahora cuando hay mucha transmisión, mucha infección, también hay personal de salud que se contagia y también entonces hay grandes equipos que tienen que salir del hospital y van a estar en cuarentena 2 semanas, ¿no? Entonces es un riesgo importante y estamos trabajando con las diferentes sociedades para capacitar nuevos médicos y para poder tener una lista de reserva de muchas profesiones. Los infectólogos básicamente están trabajando también a rajatabla. En la Sociedad Argentina de Infecto estamos también
preocupados por la situación de muchos de ellos que no tienen contratos fijos, ¿no? Pero claramente cuando pase la pandemia tampoco va a haber una necesidad de tantas camas de terapia y de tantos terapistas o de tanto personal. Entonces eso se va a reconvertir. Hoy muchas de estas salas están siendo atendidas por médicos clínicos que han pasado a ejercer en estos lugares para apoyar la tarea de los terapistas también, ¿no? Entonces mucho de eso se va a volver a redistribuir. Doctor, la última. ¿Qué pasa si la gente no cumple con la cuarentena? La prohibición sola sabemos que no alcanza. Si no se logró consenso del otro lado, sobre todo porque hay gente que necesita salir a hacer alguna changa para comer. ¿Qué pasaría en ese caso? Estamos muy preocupados por ese tema y yo creo que parte de decir que va a empezar el lunes es justamente para poder planificar el pago del IFE, el pago de los ATP, el pago de las jubilaciones para que la gente tenga comida y no se muera de hambre, digamos, ¿no? Pero realmente hay que tener en cuenta que esto es una gran oportunidad que tenemos para poder enderezar la situación en la ciudad, que todo el mundo sabe que está mal, porque todo el mundo ya ha visto a alguien conocido que tenga COVID o ha escuchado de algo conocido, ya sabemos que es algo presente. No, obvio, lo que pasa Entonces, es que hay gente que conoce más gente que se está fundiendo. Entonces, por eso digo, uno conoce más gente que la está pasando mal económicamente que enfermos como te decía antes, de es COVID. posiblemente una de las peores situaciones porque los médicos que no tienen relaciones de dependencia no facturan. Obviamente que no vamos a comparar la situación de un médico que de última vendes la cama o el televisor o la computadora para comer que la de una persona que no tiene nada en su casa, ¿no? Y por eso creo que es importante que ahí toda la sociedad, las empresas, los medios de televisión, la gente que tiene dinero, la iglesia, las compañías, se junten para financiar de alguna manera también todos estos comedores que hay para poder financiar de alguna manera, asegurar que estos 15 días la gente tenga comida, ¿no? Y por eso le pido por favor a todos los que escuchen que hagan las donaciones. Hay muchísimos canales como los centros de comedores del Padre Mujica, los curas villeros, hay un montón de otras intervenciones no religiosas que están tratando de hacerlo. Pero estas personas, si no hacemos que todos nos quedemos congelados 2 semanas, van a sufrir todavía peor más adelante, porque en todas las proyecciones el empeoramiento económico es mucho peor, incluso con economías abiertas como Chile o Brasil, sí, claro, o Estados Unidos. La caída del PBI es mucho más alta cuando la gente empieza a morir, porque ahí sí vas a tener nadie que te compre, por más que abra, y también vas a tener que cerrar empresas o comercios o transportes, ¿no? Entonces, la oportunidad de abrir la economía de Buenos Aires depende de estas 2 semanas que podamos realmente controlar los casos y empezar a bajarlos en forma drástica. Muchas gracias, doctor, por estos minutos con nosotros. De nada, y por favor nos quedemos todos en casa 2 semanas, lo máximo posible. Hagan el programa también desde casa, si pueden. Muchísimas gracias. Vamos a proponerlo, doctor. Sí, nos vendría joya, lo vamos a proponer. Muchas gracias por el consejo. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Bueno, chicos... Bueno, me quedó pendiente el tema de que, ya que vos lo preguntaste, ¿qué pasa si no se cumple? A mí me preocupa pero el cansancio porque se frivoliza el tema. No es el cansancio del que está encerrado o el runner que se queja. No, es el cansancio es el tipo que tiene que salir a laburar, o lo que pasó en Avellaneda, que sacaron corriendo a los inspectores porque necesita tener el comercio para comer. Hay algo más. Y cuando vos necesitas comer, no estás pensando en enfermarte, porque querés solucionar el problema que tenés hoy, pero que es el hambre. Hay algo más, Gise, y es que el hombre, el ser humano, necesita certezas, necesita decir, bueno, hoy empiezo esto y termina tal día. Hoy me privás de algunas de mis libertades hoy, hasta tal día. Hasta los presos tienen esa facilidad. Saben qué día entran y qué día van a cumplir la pena. Sí. Ahora, con el endurecimiento de las penas, y esto es lo último que me quedaba, ¿qué es lo que pasa? Difícilmente el gobierno de la ciudad se atreva a cobrar una multa de 80.000 pesos en este contexto económico. No estamos al principio de la cuarentena. Estamos después de 100 días de cuarentena. Nadie va a estar en su sano juicio si le llegan a decir tienen que pagar 80.000 pesos. Por lo cual sería como una suerte de un cartel de prohibido pisar el césped. Si piso el césped, ¿qué pasa? Nada, pero por favor no lo pises. Está buenísimo. No. Y rescatar algo, simplemente que hablaba al final Suet sobre el tema de los alimentos.
y es casi enarbolar una bandera para el campo y la industria alimenticia. No hubo desabastecimiento en esta crisis en la Argentina y tampoco hubo prácticamente casos de COVID en Pero la industria hubo alimenticia. mucho acopio de papel higiénico, no sabemos por qué. Bueno, nos vamos a un corte y cuando volvamos vamos a hablar justamente de la parte económica de esta cuarentena y de esta pandemia que tan preocupados nos tiene a todos.